Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor es un privilegio poder dirigirme a ustedes en este día para en la continuación de nuestra serie de 10 días de oración. Hoy entramos en nuestro cuarto día y el tema que vamos a tratar brevemente es el poder detrás de la oración. Para poder tratar este tema es importante, primero que nada, que abramos nuestras mentes, que no nos cerremos en nuestras tradiciones o paradigmas, sino que meditemos en lo que realmente dice la palabra de Dios. Una pregunta que surge siempre con la oración es ¿dónde reside el poder de la oración? Si el poder de la oración reside en sí misma o en aquel a quien oramos. Recordemos que en primer lugar el Señor nos da su poder. El Señor nos da la instrucción de pedir en la oración, pero que el Señor nos dé su poder y que nos dé la instrucción de pedir en oración no significa que nos haya dado un cheque en blanco. Todo ello es para que lo usemos conforme a su voluntad. La palabra de Dios es muy clara en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14, que si oramos conforme a la voluntad del Padre, entonces tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Necesitamos revisar entonces ciertos eslogans que usamos que no por populares sean necesariamente bíblicos. Una de las cosas que se dice constantemente es que la oración mueve la mano de Dios. Y eso en ninguna parte de la Biblia lo encontramos. Cuando vemos que en la Biblia que Dios responde las oraciones, por ejemplo, de Moisés o las oraciones de Abraham o algunas otras oraciones, no es porque en realidad esté respondiendo a la oración, sino que Dios está respondiendo a su propio plan que puso en el querer como el hacer, por su buena voluntad en aquel que oraba. Dios no necesita que nadie mueva su mano. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Dios no necesita que le digamos qué es lo que Él debe hacer. Él ya sabe lo que va a hacer. Por un lado. Por el otro lado, cuando nuestras oraciones tienen respuesta, las cosas no suceden porque nosotros oramos, suceden porque es el plan de Dios para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, y Él puso ese querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Dios no necesita, ya vimos que Dios es todopoderoso y no necesita de nosotros para hacer nada en el mundo. Por el otro lado, Dios no necesita ni ningún aliciente, ni ninguna motivación, ni ningún tipo de combustible para hacer algo. Él hace lo que soberanamente le place sin consultar a nosotros. Él hace lo que ha determinado desde un principio. Inicia lo que ha finalizado y nada lo hace desistir o cambiar de lo que ha determinado. En Isaías 46:10 la palabra dice que Dios es quien anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Y esto significa la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios, si recordamos en el libro de Job, Dios le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo hice tal cosa? ¿Y dónde estabas tú cuando le puse límites a esto? ¿Y dónde estabas tú cuando crié estas otras cosas? Lo cual evidencia que Dios no necesita del consejo, ni del aliciente, ni de la motivación de nadie, ni del poder de nadie. Dios es más que suficiente para hacer todo lo que Él ha planeado hacer, y lo hace todo de acuerdo con un plan que fue establecido en su mente desde antes de la fundación del mundo. Tercero, Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que pareciera que Dios ha hecho por medio de la oración de alguien es realmente porque primero Dios lo determinó en sus planes desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, Dios después lo puso en el corazón de la persona que oró, y en tercer lugar, Dios lo ejecutó. De lo anterior, lo que podemos deducir es que Dios, la oración,
no alinea a Dios con nuestra voluntad, más bien nos alinea a cada uno de nosotros a su voluntad. Recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, en tanto que la voluntad nuestra, como dice la palabra en Proverbios 16:25, son caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y si nosotros pudiéramos mover la mano de Dios hacia nuestra voluntad, el mundo sería un caos total. Y de esto nos lo dice claramente la palabra en Santiago, capítulo 4, versículo 3. Dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y esto lo que nos está diciendo es que cuando nosotros pedimos mal, no pedimos conforme a la voluntad de Dios, no vamos a tener las peticiones que le hayamos hecho, no vamos a recibir. Por el otro lado, repito lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y en en Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesús nos da un buen ejemplo de ello. Jesús está orándole al Padre en el jardín de Getsemaní, de que si pudiera pasar la copa de la pasión y de la crucifixión de Cristo, que la pase, pero que no se haga la voluntad de Cristo, lo que Cristo está pidiendo, sino que se haga la voluntad de Dios. Y nuestra oración debería ser siempre en esa dirección. Señor, yo quisiera que pasara tal cosa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. De hecho, es lo que nos enseña el Padre, Jesús, a orar en el Padre Nuestro. Dice: hágase tu voluntad, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, nuestra oración, que para ser respondida, debe ser una oración que se alinee a la voluntad del Padre. Es decir, que en la oración en sí misma no hay poder. El poder de la oración está en aquel a quien nosotros le oramos. Si la oración tuviera poder en sí misma, la oración de los impíos siempre tendría respuesta. Sin embargo, en Proverbios capítulo 15, versículo 8, la palabra de Dios dice que la oración del justo es su gozo, mas el sacrificio de los impíos es abominación. Por un lado. Por el otro lado, si la oración tuviera poder en sí misma, todas nuestras oraciones serían respondidas, y cada uno de nosotros tenemos la experiencia de que hay oraciones que Dios no ha respondido en nuestras vidas, y no ha respondido porque no es su plan, no es su perfecta voluntad para nosotros, y su perfecta voluntad para nosotros es buena, agradable y además perfecta, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. La eficacia, y por el otro lado en Santiago capítulo 5 versículo 16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho, pero es la oración eficaz es aquella oración que es hecha conforme a la voluntad de Dios. De tal manera que la eficacia de la oración del justo no está en la oración en sí misma, sino en el poder de aquel a quien se dirige. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, la palabra de Dios nos dice que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y notemos, dice para el oportuno socorro. ¿Socorro en qué dirección? En la dirección del cumplimiento de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Recordemos que el propósito de Dios es que hagamos su voluntad. En Mateo capítulo 7, versículo 21 lo dice claramente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que el Señor va a darnos el oportuno socorro de acuerdo a nuestra de acuerdo al mejor interés de nosotros en cuanto al cumplimiento de los planes de bien que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y de llevar nuestras vidas en aumento como la luz de la aurora.
de tal manera que el poder de la oración está en aquel a quien oramos. Él es el que manda el oportuno socorro, número 1. Número 2, es en el nombre de, también el poder de la oración está en el nombre de aquel por quien oramos. Es decir, en el nombre de Jesús, el nombre del Hijo. En Juan capítulo 14, versículo 13, la palabra de Dios nos dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Notemos algo que es importante también aquí. Las oraciones que el Padre va a contestar son aquellas oraciones que le glorifiquen, es aquellas oraciones que traigan a Él mayor gloria, mayor honor, mayor honra, mayor reconocimiento. Por el otro lado, también oramos en la dirección del Espíritu Santo. La palabra en Romanos 8:26 nos enseña que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros podemos pedir una cosa que no está alineada a la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo va a orar por nosotros para que la oración de esa respuesta vaya en la dirección de la voluntad de Dios y no en la dirección nuestra. Finalmente, la oración a la que Dios responde es aquella que nos servirá para el oportuno socorro permanente, no puntual, no egoísta, sino a nuestro mejor interés de cara a la eternidad. Ya sé, como vimos en Santiago, también en el capítulo 4, versículo 3 al 5 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Eso nos dice que las oraciones egoístas no van a ser respondidas por el Señor. Una de las cosas importantes derivado de esto es que, número 1, primero tenemos que tener claro que el poder no deriva de nuestra oración, sino que el poder deriva del poder, el poder de la oración realmente deriva de aquel a quien oramos y deriva también de que nuestra oración sea conforme a la voluntad del Padre. Entonces alguien me podría decir: bueno, ¿y entonces para qué voy a orar si no sé cuál es la voluntad de Dios? Usted ore. La palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Nos está diciendo que pidamos. Además, también la palabra en Lucas 18:1 nos dice que tenemos necesidad de orar permanentemente. Lo que no podemos tener es la actitud exigente de que Dios deba responder nuestra oración como a nosotros se nos dé la gana. Siempre al final, aunque no lo digamos, al final de nuestra oración debería estar lo que dijo Jesús: no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. ¿Por qué razón? Porque mi voluntad no siempre es buena, no siempre es agradable, no siempre es perfecta. Muchas veces mi voluntad es para hacer mis caprichos, mis deseos, mis placeres, y eso muchas veces me puede llevar a las cosas del mundo. En tanto que si nosotros dejamos que Dios nos dé la respuesta oportuna para la situación, aunque no sea lo que nosotros pidamos, nos va a ir bien. Entonces, nuestra oración debe ser como una petición, no como una exigencia. No debe ser una oración que le exija a Dios una respuesta específica, y que si no nos la da nos enojamos con Dios, nos peleamos con Dios o comenzamos a dudar de Dios. Nuestra oración debe ser una oración en humildad, diciéndole: Señor, yo quisiera que esto sucediera, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para mí, y no mi voluntad no siempre es buena, ni agradable, ni perfecta de cara a mi vida en la eternidad, a mi vida aquí en la tierra y a mi vida en la eternidad. Recordemos que la palabra de Dios también nos dice en 1 de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17 que hay cosas que son en el mundo que son enemigas de Dios. Uno
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si pedimos para los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida, que son enemigos de Dios, obviamente no vamos a tener una respuesta. ¿Y cuáles son esas cosas? Los deseos de la carne son todas las pasiones que nos llevan a la autocomplacencia. Por ejemplo, la lujuria, la lascivia, la gula, la pereza, la haraganería, y cosas por el estilo. Luego está los deseos de los ojos, que son el deseo de autogratificación, codicia, materialismo, lujo, también entre los deseos de la carne está el hedonismo, Luego, el tercer enemigo de Dios es la vanagloria de la vida. ¿Y qué es la vanagloria de la vida? Todo lo que se refiere a la autoexaltación, a la autoalabanza, autopromoción, el orgullo, la vanidad, la jactancia, la arrogancia, el menosprecio de otros, el tener en menos a otros, en discriminar, etcétera. Ese tipo de oraciones, todas las oraciones que vayan tendiendo a esas tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, obviamente, aunque nosotros pidamos, el Señor no nos los va a conceder. Lo que la respuesta a esa oración va a ser algo que es más importante, y es la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo, y el ajuste de nuestra oración a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, tenemos que tener claro, el poder de la oración es el poder de aquel que escucha la oración. No, el poder no está en la oración en sí misma, ni está en cada uno de nosotros para pedir lo que se nos dé la gana y exigir que Dios nos dé una respuesta. Dios nos da nos da la instrucción de pedir para que nosotros pidamos, pero la decisión final de la respuesta siempre está en el Señor. No, con esto, como vuelvo a repetir, no está mal pedir, pero lo que está mal sería pedir y exigir que Dios responda a nuestra oración como nosotros queremos. Y si Dios no responde a nuestra oración como nosotros queremos, que nos peleemos con Él, que nos enojemos con Él, que cuestionemos, que cuestionemos sus motivos, su corazón, etcétera. Dios siempre va a obrar para bien nuestro. Pues recordemos lo que dice la palabra: todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, y muchas veces nosotros hacemos peticiones que no obrarían para bien. Dios les va a dar vuelta y va a hacer que la respuesta a nuestras peticiones sobre para nuestro bien, y la respuesta que Dios tenga a nuestras peticiones puede ser sí, y nos lo da inmediatamente, o puede ser sí, pero no todavía, porque yo hago hermosas todas las cosas en mi tiempo, y la otra puede ser no, porque tengo algo mejor para ti. Así que, mis amados, oremos intensamente, clamemos delante del Señor, pero con un espíritu de humildad y no con un espíritu de exigencia, de arrogancia delante del Señor. Y estemos contentos y gozosos con la respuesta que el Señor dé a nuestra oración, porque esa es la respuesta más conveniente para nosotros, de acuerdo al cumplimiento de los buenos planes que Dios tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, y para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. Muy bien, con eso terminamos el tema del día de hoy, y hoy vamos a orar por nuestra congregación. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta tarde que tenemos el privilegio, Señor, de poder entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor, y no solo para nosotros, Padre, sino que hoy, el día de hoy, queremos levantar delante de ti nuestra congregación, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, que tú traigas del este, del oeste, del norte, del sur, a todos aquellos que tú has determinado para que sean plantados en nuestra congregación, Señor.
Padre, que también en nuestra congregación se manifiesten los dones del Espíritu Santo, Señor, el don de lenguas, el don de sanidades, el don de profecía, de palabra de ciencia, de palabra de conocimiento, de discernimiento de espíritus, de hacer milagros, Señor, el don de profecía, Padre, y todos los dones que tú tienes, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, también te pedimos, Señor, que cada uno de los miembros de nuestra congregación, Señor, esté afirmado en ti, establecido y perfeccionado en ti, Señor, que se fortalezca cada día, Señor, en ti, en el poder de su fuerza, de tal manera que podamos permanecer firmes en el día malo, Padre. Señor, haznos personas fieles a cada uno de nosotros, fieles para contigo, fieles para el ministerio en el cual tú nos has puesto, Señor, fieles con nuestra administración del dinero, Señor, y con nuestros diezmos, nuestras primicias, nuestras ofrendas, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que nuestra congregación sea una congregación con hambre y sed de ti, con hambre y sed de tu palabra, Señor. Señor, envía tu palabra a nuestra congregación en cada servicio, en cada actividad congregacional, Señor, de tal manera que tu palabra sane, liberte, restaure, transforme, Señor, la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos por nuestras autoridades espirituales y te pedimos, Señor, que la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, el discernimiento de espíritu, Señor, y la guianza de tu Espíritu Santo, tu sabiduría, tu consejo, tu ciencia, tu inteligencia, esté en cada uno de ellos, Señor, y que su corazón esté alineado a tu corazón, Señor, y que sea un corazón dócil, un corazón obediente, un corazón que siga tus instrucciones para el ministerio que les has dado, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de ellos, aumentando sus dones, Señor, aumentando también, Señor, el hambre y sed de ti, la revelación de tu palabra, Señor. Te pedimos también, mi Dios Todopoderoso, que tú les bendigas en sus familias, Padre, y que todas las familias de la iglesia sean familias fuertes, familias unidas, Señor, familias que caminen en un mismo espíritu, familias, Señor, que no solamente se conformen con asistir a los servicios congregacionales, sino que sus casas, Señor, se conviertan en altares de adoración para ti, Señor, durante toda la semana, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que los padres de nuestra congregación, Señor, padres y madres de nuestra congregación, sean responsables, Señor, con la encomienda que tú nos has dado a cada uno, Señor, en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 3, Padre, de que nosotros aprendamos tu palabra y no solo la aprendamos para nosotros, sino que la aprendamos, Señor, para enseñarles a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, haznos a cada uno de los miembros de nuestra congregación personas sabias, Señor, que ponen por obra tu palabra, que conocen, escudriñan y estudian tu palabra, Señor, y la ponen por obra, que la atesoran en su corazón, que la palabra para cada uno de ellos es miel, Señor. Y también te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que seamos hombres y mujeres con sed de ti, con sed de la comunión del Espíritu Santo, que seamos continuamente llenos, Señor, de tu Espíritu Santo hasta alcanzar la plenitud de tu Espíritu, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos que nuestra congregación, Señor, sea un modelo de congregación, como fueron las congregaciones, Señor, en el tiempo de la iglesia primaria, de la iglesia primitiva, Señor, llenas de denuedo para predicar tu palabra, llenas de el poder de tu Espíritu Santo, con la operación, Señor, de los 5 oficios ministeriales, de todos los dones del Espíritu Santo, Padre. Y, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que sea una congregación en la cual todos los miembros crezcamos, Señor, en tu voluntad,
que es, Señor, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que seamos transformados por el poder del Espíritu Santo de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo, que seamos obedientes a tu palabra, Señor, que cada día crezcamos en la santificación, Padre. Señor, que seamos llenos de tu palabra, que tu palabra, Señor, no solamente esté en nuestra mente, sino que esté en nuestra mente y en nuestro corazón, y hablemos de ella de día y de noche, meditemos en ella de día y de noche, que tu palabra, Señor, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino en todas las decisiones que necesitamos tomar en nuestras vidas, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, provee cada necesidad de nuestras congregaciones, Señor. Provee de edificio propio, provee, Señor, de los instrumentos que se necesitan, de todas las cosas materiales que se necesitan, Señor, para prestar un servicio a tu pueblo, Señor, un servicio con excelencia, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Tú eres el dueño, Señor, de todos los recursos, y te pedimos, Señor, que esa plenitud de recursos sea sobre cada una de tus congregaciones, Señor, de tal manera, Padre, que nada nos falte en ningún bien y en ningún don, Señor, para hacer la obra de tu ministerio, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que tengamos clara la visión de tu iglesia, Señor, de Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, que la iglesia sea para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, y que nos ayudemos mutuamente, Señor, los unos a los otros, a crecer en ti, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos que tú levantes, Señor, obreros, que tú levantes siervos conforme a tu corazón, Señor, para correr con la misma visión, Señor, y hacer tu obra, hacer la obra del ministerio a la que tú has llamado, Señor, a cada congregación, Padre. Que cada congregación, Señor, sea como un faro de luz para todos aquellos que son inconversos, Señor. Y también te pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que todos aquellos que se han retirado de nuestras congregaciones, que se han enfriado en su amor a ti, Señor, que se han desviado de alguna manera, vuelvan a ti de todo corazón, Señor. Vuelvan a nuestras congregaciones y sean afirmados, perfeccionados, fortalecidos y establecidos en ti cada uno, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos por el crecimiento, no solo numérico, Señor, sino también en el crecimiento cualitativo del carácter de cada uno de los creyentes, Señor, para que cada creyente camine en tu buena, agradable y perfecta voluntad, y su vida sea, Señor, como la luz de la aurora que va en aumento cada día, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que cada familia de nuestra congregación sea una familia fuerte en ti, Señor, que todas sus necesidades sean suplidas, que tú sanes, restaures y libertes a cada uno de sus miembros cada día, Señor, de tal manera que cada día vivamos, Señor, en un mayor nivel de la libertad con la que tú nos has hecho libres, Padre, y en un nivel de vida cada día superior hasta alcanzar, Señor, esa vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias por el privilegio de nuestra congregación, Señor. Gracias, Padre, por levantar esa congregación. Gracias por levantar a sus pastores. Gracias por levantar a cada siervo, sierva, Señor, que sirve en nuestras congregaciones, Señor. Y gracias, Padre, porque cada congregación tú la has establecido para nosotros, Señor, para que sea para nuestro crecimiento, para nuestra edificación, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que seamos fieles al llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por nuestras congregaciones. Te pedimos, Señor, que tú seas Señor plenamente en nuestras congregaciones, Señor, que nadie se enseñoree
de nadie, de ninguna persona, Señor, sino que tú seas plenamente Señor y Salvador de cada persona en nuestras congregaciones, Padre. Aquellos, Señor, que no han terminado de arrepentirse, que venga sobre ellos un espíritu de arrepentimiento y de volverse a ti de todo corazón, de tal manera, Señor, que sean afirmados en tu evangelio, en tu palabra, Padre. Señor, que no haya, que en nuestras congregaciones no pueda penetrar el error, no pueda penetrar la apostasía, no pueda penetrar la blasfemia, no pueda venir sobre nuestras congregaciones, Señor, esos peligros que tú has advertido que vendrán en los últimos tiempos, Señor, donde habrá hombres amadores de sí mismos y de los deleites más que de ti, Señor, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, Padre. También te pedimos, Señor, que guardes nuestra congregación y a cada uno de los miembros de la congregación de la apostasía que vendrá antes del día del anticristo, Padre. Señor, que nuestras congregaciones sean congregaciones fuertes, sean congregaciones firmes en ti, Padre. Que nuestras congregaciones respondan, Señor, a la parábola de la vid y los pámpanos, Señor. Que nuestras congregaciones sean limpiadas, sean podadas, Señor, para que cada día no solo den fruto, sino den más fruto y mucho fruto para la gloria de tu nombre. Y todas las personas, Señor, vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, Señor. Padre, haz de cada miembro de nuestra congregación, Señor, un discípulo tuyo, Padre, un discípulo que verdaderamente sea libre, camine en tu palabra, se niegue a sí mismo, Señor, tome el ministerio, el llamado, el servicio al que tú le has convocado, Señor, y que lo hagamos con absoluta fidelidad, fidelidad a ti, fidelidad a nuestra congregación, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, danos también a cada uno más hambre y sed de tu palabra, más hambre y sed de conocer tu palabra, de estudiar tu palabra, de escudriñar tu palabra y de atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer, Señor, en nuestras congregaciones, por lo que ya has hecho, Señor, pero también por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras congregaciones. Señor, declaramos tu palabra sobre nuestras congregaciones, que así como tu palabra para con nosotros es que tú nos perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. De la misma manera, Señor, declaramos que tú perfeccionarás nuestras congregaciones cada día hasta el día de Jesucristo, y que nuestras congregaciones irán en aumento, Señor, como la luz de la aurora, y que tus buenos planes y perfectos planes se cumplirán, Señor, en la vida de nuestras congregaciones, Señor, y nuestras congregaciones serán congregaciones fortalecidas, afirmadas, perfeccionadas en ti, Padre, y que ninguna, Señor, también levantamos delante de ti a los miembros de nuestras congregaciones que no tengan empleo, Señor, para que tú les proveas uno, a los que están enfermos que sean sanados, Señor, a los que necesitan respuestas, Padre, para la dirección de sus vidas, que tú, Señor, te manifiestes a ellos con respuestas absolutamente claras, Señor, de cuál es tu voluntad para con cada uno de ellos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que cada familia y cada miembro de nuestra congregación sea una persona, Señor, que manifieste plenamente el señorío de Cristo, la libertad, la restauración, la provisión y la sanidad, Señor, y la protección que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Señor, que nuestros ojos sean puestos en ti, no sean puestos en el mundo, no sean puestos, Señor, en los hombres, sino solamente en ti, Padre, como dice tu palabra en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3, que nuestra mirada esté puesta en los cielos, Señor, en las cosas eternas y no en las cosas mundanas, en las cosas temporales que son pasajeras, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús, y desde ya te damos a ti gloria, honra y alabanza por lo que tú vas a hacer en nuestras congregaciones durante este año, Señor, en el nombre de Jesús, y gracias a cada uno de nosotros para tenernos por fieles, Señor, de esta salvación
tan grande que tú nos has provisto, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendice cada congregación en Guatemala, Señor. Bendice nuestra congregación especialmente, Padre. Y bendice, Señor, a los miembros de nuestra congregación, a los pastores de nuestra congregación y a los siervos de nuestra congregación. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza y de este tiempo de oración. Ya saben que la intención de estas transmisiones es que esto nos pueda servir como un modelo en nuestras casas para poder orar con nuestras familias, entregando cada uno de estos primeros 10 días del año al Señor como primicias para que Él bendiga y guarde cada uno de nuestros días y corone nuestro año con favor, con misericordia, con bendición. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una bendecida tarde y un abrazo para cada uno de ustedes.